Buen día a todos y bendiciones, de verdad. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas, espero que el Señor esté mostrándose en sus vidas y espero también y deseo que el Señor y su Santo Espíritu esté levantándolos, esté enseñándoles, esté mostrándose con poder en cada uno de ustedes. Hoy tengo una palabra que creo, no, sí, creo, estoy seguro que es una palabra que va a cambiar, que va a darles a ustedes una nueva perspectiva de lo que Dios desea y de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y más allá de lo que Dios tiene, es una palabra que nos va a enseñar cómo nuestra fe tiene que ser una fe inquebrantable, como lo hablaba en una enseñanza anterior, y también nos va a enseñar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para luchar en contra del enemigo, que lo único que quiere de nosotros es robar, matar y destruir nuestras vidas. Así que espero que esta palabra sea una palabra de bendición, sea una palabra que les enseñe, que abra sus ojos, que puedan ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que para comenzar, como siempre, vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos hable, quien nos enseñe, que sea Él el que abra nuestros ojos. Señor Jesús, Padre bendito, Santo Espíritu, te damos gracias el día de hoy. Bendecimos tu vida, Señor. Te damos gracias porque nos has tomado como hijos, porque te tomas el tiempo, Padre, de enseñarnos y mostrarnos, Señor, lo que tú tienes y deseas que cada uno de nosotros seamos. Yo te pido que por favor esta palabra sea una palabra reveladora, sea una palabra que nos enseñe, que nos muestre, sea una palabra que podamos entender quién eres, lo que tú deseas y lo que nosotros tenemos que hacer en contra del diablo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre y te pido, Señor, que seas tú quien nos hable el día de hoy. Gracias, 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 Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a la palabra. Vamos a la primera carta de Pedro, al primer libro de Pedro. Primera de Pedro, vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Amén. Ok. Dice, a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos, jóvenes y ancianos, revístanse todos de humildad unos para con otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos
se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gloria, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él el dominio por los siglos. Amén. Wow. Poderosa. En esto es lo que hoy nos vamos a centrar. Como hablaba en una enseñanza anterior, el apóstol Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza. Y el propósito que tenía Pedro de escribir esta carta es traer la esperanza a la iglesia esta iglesia que estaba en Asia Menor. Y como les había dicho, esto está sucediendo después de que el Señor Jesús asciende al cielo. Y algunas décadas después, el apóstol Pedro pues, se encontraba en Babilonia. Y desde ahí escribe la carta a la iglesia, que está esparcida en toda Asia Menor. Esta es una carta para toda la iglesia, tanto para los que eran judíos como para los que no eran judíos. Y podrían preguntarse, ¿por qué Pedro escribió esta carta que era una carta llena de esperanza para la iglesia? Porque la iglesia estaba enfrentando una persecución masiva en ese tiempo. Porque en ese momento Nerón César, quien era el César del Imperio Romano, él vino y de plano se le metió un espíritu, ¿verdad? Y se le ocurrió incendiar Roma. Y quemó Roma completamente. Fue prendida en fuego. Pero, por supuesto, no iba a decir que él la quemó porque un momento de locura. No, ¿qué hizo él? Él echó la culpa al pueblo cristiano. Porque en esa época, recordemos, se reconocía a Nerón César o al César como un dios. Pero obviamente los creyentes no iban a aceptar eso, porque nosotros como creyentes, cuando nosotros aceptamos al Señor, no solo lo aceptamos como ok, nosotros reconocemos como el Hijo de Dios, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Entonces, la sociedad en ese momento, pues miraba a los creyentes como rebeldes. Entonces, para Nerón fue fácil decir que los cristianos incendiaron la ciudad porque eran rebeldes hacia las autoridades, eran rebeldes hacia él, porque no lo aceptaban a él como un Dios. Entonces él desató una persecución increíble de muerte, de asesinatos y terribles cosas que hicieron contra la iglesia cristiana en ese momento. Entonces los creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, estaban rodeados de enemigos, estaban bajo una persecución tal que, pues según ellos, iban a acabar con toda la iglesia. Pero Dios, el Señor Jesús, por medio del apóstol Pedro, trae una palabra de esperanza para la iglesia. Y les dice, Pedro en estas cartas les dice, soporten la prueba, soportenla. Porque la prueba no solamente es para probar su fidelidad a la iglesia, sino que mayormente la prueba es para probar su fe en quienes ustedes dicen que es su Señor. Porque esta prueba va a hacer que su fe sea inquebrantable e indestructible en y para el Señor. Por eso, así como ellos, pues, que tenían pruebas, ¿verdad? Pues obviamente nosotros el día de hoy también tenemos pruebas, pero las de nosotros precisamente no se igualan ni son el mismo nivel de las pruebas que tuvieron el pueblo cristiano del primero y segundo siglo. Pero
el principio es el mismo. El principio es el mismo. Porque por medio de las pruebas que sufrieron ellos y la persecución que ellos vivieron, su fe fue probada, fue fortalecida y se volvió una fe inquebrantable en el Señor. Y así también nosotros, cuando pasamos pruebas en nuestra vida, cuando pasamos situaciones que son difíciles en nuestra vida, nuestra fe está siendo probada, está siendo fortalecida y se está volviendo una fe inquebrantable en Él también. Amén. Entonces, el apóstol Pedro, en este capítulo 5, al terminar esta primera carta, le da nos da, bueno, o les da a la iglesia en ese momento, principios para que puedan estar fuertes en la opresión que les venía. Y me llama la atención cómo comienza Pedro en este capítulo 5. Vamos a hablar del versículo 1 al 3 y dice, a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo del sufrimiento de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y Pedro empieza hablándoles a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Dice, hey, ustedes, pónganme atención, lideren la iglesia de corazón, con pasión por el Señor, no con fuerza, ni con manipulación, y no lo hagan como ejerciendo señorío sobre las personas, o como que ustedes son el centro, y las personas tienen que adorarlos a ustedes. No. Y esto es lo que a mí me preocupa mucho en estos días, porque primeramente se ve mucha adulación a los hombres de Dios. Y muchos, por esa adulación, muchos pastores, líderes, ancianos son dañados por la adulación de las personas. Entonces, el apóstol Pedro, pues, nos ubica y nos dice, ustedes que están al frente de la iglesia, ustedes no son señores de las personas, no lo son. Y aquí me llama la atención porque hay una frase que no se dice mucho, pero es muy real. Y dice esta frase, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. ¿Eh? Yo soy pastor, pero el Señor me guarda de ejercer manipulación sobre la vida de las personas. No, porque hay pastores que cruzan esa línea de autoridad espiritual y se meten a controlar la vida de las personas. Y mueven la vida de las personas como que fueran piezas de ajedrez. Uno tiene que entender que nadie es pieza de ajedrez, nadie. Todos somos la iglesia del Señor, somos hijas e hijos de Él. Hay personas que han puesto bajo cargo de personas, ¿para qué? Para guiarlos hacia el Señor. Nosotros estamos para guiarlos hacia Él, para que sus vidas sean manejadas por Él, por el pastor, por el verdadero y gran pastor, por el pastor de pastores, por el Señor de señores y el Rey de reyes. No estamos para dirigir sus vidas hacia nosotros, estamos para dirigir sus vidas hacia Él. Pero sigue hablando el versículo 5. Y entonces viene y le sigue hablando Pedro y dice, jóvenes, ustedes jóvenes, pero no solamente jóvenes de edad, sino jóvenes espíritu. Ustedes. Pero me llama la atención que aquí es un balance, Pedro. ¿Por qué? Porque primero le dice pastores, ustedes que se meten en la iglesia, pues no lo hagan de mala gana o lo hagan a la fuerza, sino háganlo de corazón, con una buena voluntad, con amor.
a quienes necesitan conocer de Él. Pero también le habla a la iglesia. Dice, hey, ustedes, iglesia, también déjense pastorear. Porque también hay muy buenos pastores, pero lastimosamente, malos seguidores del Señor, malas ovejas se podría decir, que no se dejan pastorear. Entonces Pedro pues habla aquí, trae un balance. Ustedes, pastores, quiero que pastoreen bien a la iglesia. Y ustedes, iglesia, también déjense pastorear. Pero luego dice, y termina este versículo, dice, sométanse los unos a los otros. Sométanse. Pero algo que necesitamos para estar sometidos los unos con los otros es algo que a muchos les cuesta. Porque para estar sometidos tenemos que tener humildad. Humildad. Por eso, dice Pedro, sean humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si quieren que en sus vidas realmente se abran puertas de bendición, se abran puertas de oportunidad, que el Señor mismo se muestre con poder en sus vidas, entonces, pero dicen, ok, revístanse de humildad. Quieren que Dios los exalte y que los lleve a niveles que ustedes ni siquiera pueden entenderlo, ni pueden pensarlo, ni imaginarlo. Revístanse de humildad. Amén. Por eso, aprendan a someterse los unos a los otros. Y en estos versículos, Pedro pues menciona 3 principios que hoy quiero que pongamos muchísima atención en ellos, que son los que nos van a ayudar a tener esa fe inquebrantable en el Señor. El primero de estos principios se llama el principio de la ubicación. Ubicación. Por eso, el apóstol Pedro dice, manténganse bien ubicados. Manténganse bien ubicados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte al debido tiempo. Ok. La palabra humillación proviene del griego tapeino o tapeino, como dicen muchos. Y literal del diccionario griego, tapeino es tapete, como nosotros conocemos, alfombra. Es ser humilde, es humillarse. Porque al humillarse es una cuestión de ubicar el corazón, de bajar el orgullo y ponerlo al punto más bajo que hay. ¿Mm? Y lo que Pedro está diciendo es, humíllense, sean como una alfombra, como un tapete. Y muchos pueden decir, alfombra yo, para que todo el mundo pase sobre mí. Pero ni loco. Pero no se trata de eso. Se trata de no creernos o no creerme más de lo que yo soy. Se trata de bajar al punto más bajo con quien es lo más alto que existe. Se trata de bajar al punto más bajo con quien es lo más alto que existe. Por eso es que muchas veces Dios permite que pasemos por experiencias duras para tratar con nuestro orgullo. Pero, pero, pero dice, ok, ustedes entiendan, ustedes mismos, humíllense. ¿Por qué?
Porque la humillación es un acto de voluntad propia. Es un acto, es algo que nosotros decidimos hacer. Porque cuando uno voluntariamente no se humilla, entonces, ¿qué hace el Dios? Permite que otra persona venga y nos humille. Y eso muchas veces es algo muy, pero muy duro para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Pero mejor ustedes entiendan. Humíllense ustedes mismos, humíllense para que no les afecten las humillaciones de otros. Porque el diablo va a venir y va a mandarles personas que los humillen. Pero si ustedes ya están humillados, eso no les va a afectar. Aprendan del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se humilló. Él dijo varias veces, yo ya me humillé. Por eso cuando lo ofendían, a él no le pegaba, él ya estaba humillado, él mismo se humilló. Nosotros tenemos que aprender a vivir humillados, a tomar esa decisión. Así como la decisión que tomó en su momento el Señor, nuestro Señor Jesús, así nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir humillados. ¿Para qué? Para que cuando los demás vengan y nos quieran humillar, cuando nuestro enemigo venga y nos quiera humillar, eso no nos afecte en nada. Amén. Versículo 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Ok, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, humíllense bajo la poderosa mano. ¿De qué tenemos bajo? Tenemos que meternos. Está la mano de Dios. Ok, pero si nosotros no nos humillamos, entonces nosotros no podemos meternos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que bajar. Si bajamos, hacemos un tape y no. Si bajamos, entonces estamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que nos exalte a su debido tiempo. Pero el exaltar de Dios, Él no va a quitar la mano sobre nosotros. Él va a seguir poniendo esa mano, pero con su otra mano Él va a venir y nos va a exaltar. Entonces vamos a tener la mano de Dios sobre nosotros y vamos a tener su otra mano sobre nuestras vidas. Y entonces, humillados en Él, Él nos va a levantar y nos va a exaltar. Eso es lo que Dios nos habla hoy. Por eso Pedro dice, ubíquense, métanse bajo la cobertura del Señor. Entiendan, hagan tape y no bájense, déjense enseñar. Humíllense, ¿por qué? Porque los va a exaltar, no como el mundo exalta, no como las personas exaltan, no como la sociedad exalta, nada de eso. Él los va a exaltar como Él es y como Él quiere exaltar a sus hijos. Amén. Es mucho más glorioso, mucho más grande. Es algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Pero primero tenemos que humillarnos. Luego, dice el versículo 7. Echen sobre Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Okay. Cuando yo estoy bajo la poderosa mano de Dios, entonces yo me siento cuidado por Dios. Entonces podría venir la pregunta, ¿por qué entonces muchas personas dicen que no se sienten cuidadas por Dios? ¿Por qué entonces muchas personas dicen que como que son abandonadas por Él? Como que Dios se olvidó de ellos. Simple. Es porque no están ubicadas bajo la soberanía de Él. Así es. Y con esto quiero poner un ejemplo. Nosotros teníamos una pareja en la iglesia que era quien traía la adoración, la alabanza y la adoración. Y lastimosamente, con todo nuestro dolor, ahorita con esto del COVID, pues Eddie pues muere. Y pues Marisol queda con sus dos hijos. Y un día pues
después de la muerte de él y todo, pues yo llamé a Marisol y yo antes de hablarle, yo le pedí al Señor que me diera palabras de fuerza, de aliento, que algo, porque eso nos pegó mucho a todos en la iglesia. Pero me llamó la atención que cuando hablo con Marisol, pensé que iba a hablar con una persona que iba a estar deshecha, sin fe, perdida. Pero cuando hablo con ella, yo me doy cuenta que ella tenía una paz en su corazón. Y vi que era una mujer que estaba sometida bajo la voluntad de Dios, que posiblemente no entendía lo que pasó, ella no entendía lo que sucedió con su esposo, pero sí entendía y estaba clara que su vida y la vida de sus hijos estaban bajo la voluntad y bajo la mano del Señor. Y como ella entendió que estando humillada iba a estar bajo la mano de Él, entonces ahora ella está viendo cómo Dios la está exaltando a pesar de lo sucedido en su vida. Porque cuando se someten a la voluntad de Dios, ahí es donde está esa paz que el mundo no puede dar. Ahí es donde encontramos y vemos esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Porque entendemos y sabemos que Dios mismo es quien está cuidando de nosotros. Por eso, el apóstol Pedro nos dice que quienes se han ubicado, quienes han hecho esa etapa y no, quienes se han metido bajo la mano de Dios, entonces echan sobre él toda ansiedad, echan sobre él. Y esta palabra echar es la palabra griega epirripto. Epirripto. Y epirripto es literalmente tirar encima de alguien algo. No sé quién le ha pasado. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, de Marlene, a veces ella viene y hay cosas que son muy pesadas, entonces yo vengo y digo, no, mi vida, déjele, yo la voy a cargar. Entonces, ¿qué hace ella? Me tira las bolsas del súper. ¿Para qué? Para que yo las cargue. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice Pedro? Ustedes hagan epirripto. Tiren esas cargas tan grandes que ustedes no pueden llevar. Échenla sobre otra persona que sabe que tienen la fuerza para llevar esas cargas. Por eso Pedro dice, todas esas ansiedades, todos esos temores, todo eso que ustedes llevan, toda esa preocupación, échenlas, tírenlas encima de alguien. Todo eso que están cargando sobre ustedes, ya, tírenselo a quien lo puede llevar y tiene la fuerza y el poder para hacerlo. Por eso cuando estuve orando, el Señor me llevó a este texto. Sí, y como dice el Señor Jesús dice, venga a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Dejen su yugo y tomen el mío, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, Señor, denme eso. Esa ansiedad no les corresponde. Démela, tíremela. Démela. Quien sabe y entiende qué es eso que la puede llevar. Pero somos nosotros los que decidimos tirar todo eso a Él. Yo decido literalmente sacar fuera de mí, tirar fuera de mí todo eso. Y no es que lo esté tirando al vacío, no que lo esté tirando en algún lugar, no, yo lo estoy tirando sobre alguien que cuida, que ama, que ha dado todo por mí. Por eso, le repito, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Dejen su yugo y tomen el mío, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y termina diciendo Pedro, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes.
Porque una de las cosas que el enemigo usa para destruirnos es diciendo, Dios no tiene cuidado de ti, no le importas, Él te abandonó, estás solo, estás abandonado. Pero realmente el cuidado de esto es tan fuerte que muchas veces nosotros no nos damos cuenta ni nos enteramos de su cuidado hasta que literalmente pasamos la prueba. Porque cuando pasamos la prueba, entonces nos damos cuenta de quién nos sustentó en medio de esa prueba. Porque al principio nosotros, de las pruebas nosotros decimos que no la podemos pasar, es imposible que la pasemos, es imposible que lleguemos a fin de mes, es imposible que pasemos esto tan duro, no lo voy a poder pasar, no me voy a quedar. No, pero cuando pasamos todo eso, cuando pasamos ese momento difícil, hasta el final entonces que es que nos damos cuenta que quien nos ayudó en medio de la prueba fue Él. Y la pasamos, no por nuestras fuerzas, sino porque Él fue quien nos ayudó, quien nos cargó en medio de la prueba. Ese es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida? Es ubicarnos en Él. Ubicarnos. Humillarnos para que Él nos exalte. Ubicarnos quienes somos en el Señor. Nuestra vida tiene que ser una cuestión de ubicación. La segunda cosa que Pedro nos dice es que tenemos que mantenernos bien enfocados. Enfocados. Y esto está en el versículo 8. Vamos a leer el principio del versículo 8. Sean sobrios y velen. Sean sobrios y velen. Esto quiere decir manténganse alerta en todo, con todo. Nosotros con mi esposa, por cuestión de trabajo, tuvimos que irnos a Estados Unidos. Y pues ahí aprovechamos a ponernos la vacuna. Nos vacunamos, ok. Pero después de vacunarnos, Padre Santo, nos vino un sueño. Es un sueño que nos duró varios días. Nos levantamos y pasamos el día, pero hasta que, pues gracias a Dios, pues, los efectos ya pasaron. Pero sí fueron momentos así de mucho, los efectos de la vacuna. Ahora ustedes dirán, ¿por qué les digo esto? Porque en lo espiritual hay personas así, como que los vacunaron. Pero la vacuna que les dieron es la vacuna del pecado. Y esa vacuna los adormece de tal manera que los deja sin fuerzas. Y cuando vienen y escuchan la palabra de Dios están como adormitados. Como que Dios está hablando y como que... no, no ponen la atención que tienen que poner a lo que Dios está hablando para sus vidas. Por eso, pero dice, sean sobrios y velen. Y esto es muy interesante, porque ¿quién escribe esto? Pedro. ¿No? Y se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesús vino y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte de Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní les dice, velad y orad para que no caigan en tentación. Y los deja ahí a los tres y entonces el Señor se va más allá y Él se va a orar solo. Y se quedan los tres ahí. Y regresa el Señor Jesús con ellos y dice, hey, no han podido ni siquiera velar una hora. Velad y orad para que no entren en tentación. Y tres veces el Señor les dice lo mismo. Y la tercera vez, cuando viene el Señor les dice eso, inmediatamente vinieron los soldados a tomar a Jesucristo preso. Pero Pedro está diciendo, hey, ustedes entiendan, sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque Él aprendió en carne propia. Él vivió las consecuencias de nuestra alerta en todo y con todo. Porque por nuestra alerta y por no velar, se llevaron a su Señor preso. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros no velamos y estamos alerta, entonces el Señor viene y dice, estén alerta y velen, estén alerta y velen.
cuando menos lo sentimos, el diablo viene y apresa nuestras vidas. Porque cuando estamos dormidos espiritualmente, entonces llega el enemigo y nos apresa con todas sus mentiras. Pero el que está sobrio, el que está atento, discierne los momentos, discierne lo que está sucediendo y pide al Señor su ayuda. Amén. Y por eso sigue siendo Pedro en el versículo 8. Porque vuestro adversario, Pedro lo habla claramente y dice, hey, ustedes, iglesia, ustedes tienen un adversario. Y esta palabra adversario significa oponente. Y en griego, la palabra adversario significa archienemigo. ¿Mm? Es una palabra que muchos la hemos escuchado en películas. Pero, ¿qué significa archienemigo? Archienemigo, por ejemplo, es que, pongamos un ejemplo. Pedro nos dice, ustedes tienen un archienemigo y ese es el diablo. Pero nosotros en nuestra vida muchas veces pues tenemos problemas, por ejemplo, con nuestra esposa o tenemos problemas con algún familiar o tenemos problemas con vecino, por ejemplo. Y nosotros pensamos que nuestra esposa o nuestro familiar o nuestro vecino es nuestro enemigo y contra él tenemos que ir, contra él tenemos que luchar o contra ella tenemos que luchar. No, no es así. Pero nos aclara esto y dice, hey, no, ubíquense, enfóquense en quién es su enemigo. Su enemigo no es su esposa, su enemigo no es su familiar, su enemigo no es su vecino. No, ellos no lo son. Es el diablo. ¿Por qué? Porque él es el primer interesado en destruirnos, pero él va a usar personas para quitarnos esa paz, para querer destruirnos, pero no son las personas en sí las que nos quieren destruir, es el enemigo que está usando esas personas. Y por eso les quiero dar este ejemplo, para que veamos bien lo que Pedro nos está diciendo aquí. Mateo 16, versículo 21 y 22. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca, nunca te acontecerá. Y el Señor solo lo miró y le dijo, aléjate de mí, Satanás. No le dijo, aléjate de mí, Pedro. No, dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque no se le estaba diciendo a Pedro, le estaba hablando a Satanás, quien estaba utilizando la boca de Pedro. ¿Lo ven? Porque cuando se mantienen enfocados, entonces sus ojos espirituales están abiertos para discernir a su verdadero enemigo. Entonces, no es su esposa, no es su familia, ni es su vecino. Es el diablo. Versículo 7. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su adversario. ¿Quién dice Pedro que es su adversario? El diablo. El diablo significa Hasatán, que literalmente significa el calumniador, el padre de la mentira. Y luego Pedro viene y lo compara con algo. Dice, como león. Como león. Y por eso el mensaje de hoy se llama, no seamos presa fácil. No seamos presa fácil. Sí, dice Pedro, anda como león rugiente. Y nos da esa imagen de cómo se presenta este Hasatán.
Porque no siempre, por ejemplo, uno siempre asocia el león con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro es claro, dice, anda como, no dice, él es el león, no, anda como león rugiente, lo compara con un león, porque el único león que es nuestro Señor Jesús, Él es el león de Judá, ¿no? Pero el diablo actúa como un león, esto se pone mejor, anda como león rugiente, rugiente, que él anda alrededor, anda así como merodeando. ¿Ah? Y esas palabras significan en griego peripateo. Peripateo. ¿Qué significa peri? Peri es como rodear, es como ir a un perímetro. ¿No? Viene, de ahí viste de ir a parar perímetro, es como dar un perímetro. ¿Recuerdan cuando el diablo viene frente a Dios en el libro de Job, en el primer capítulo? Y Dios viene y le dice, hey, tú, Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces viene Satanás y le dice, hey, yo vengo de hacer un vengo de hacer un perímetro en la tierra, vengo de rodear la tierra, de merodear la tierra, como lo hace un león. Pero no solamente eso. Luego viene la palabra pateo. ¿Qué significa? Pues patear. Pero no solamente patear como patear una pelota, no. Significa patear hasta destruir algo. Por eso Juan 10:10 dice, el diablo es el ladrón que no viene sino a matar, a robar y a destruir. El diablo rodea, hace un perímetro en nuestras vidas. ¿Y qué hace él? Nos mata, nos roba nuestra fe y destruye nuestro futuro. Él nos quiere destruir, nos quiere literalmente matar completamente en el Señor. Pero lo que sigue a mí me voló la cabeza. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, la palabra devorar en griego significa catabroptizo. Catabroptizo. Yo siempre me imaginé que la palabra devorar era como tragarse algo así abruptamente. Así como viene un león y ¡brum! Salta sobre su presa y se la come abruptamente. Así era como yo me imaginaba que el diablo hacía con nosotros. Nos rodeaba, después abruptamente venía y caía sobre nosotros y nos destruía. Pero en el griego, esta palabra catabroptizo no es el significado que nosotros nos imaginamos, sino que es la palabra que usa Moisés en el libro de Éxodo cuando dice que los ejércitos del faraón quedaron ahogados bajo el agua. Entonces, catabroptizo es ahogar. ¿Ah? ¿Cómo así? Entonces el diablo anda como el león rugiente haciendo un peripateo para que así nosotros nos ahoguemos con sus mentiras, nos ahoguemos con sus calumnias, nos ahoguemos con todo eso que nos tira a nuestra mente, con todas esas preocupaciones, con todos esos temores, con todos esos miedos. Él viene y rodea nuestras vidas y entonces nos destruye. ¿Cómo? Ahogándonos con toda esa mentira que echa sobre nosotros. El diablo no nos devora como nosotros pensamos o como nosotros creemos, sino que nos ahoga. Por eso, en el espíritu muchos están así. Satanás se ha encargado de ahogarlos y sienten que no hay salida, sienten que no hay ningún lugar donde pueden correr, porque Él viene para ahogarnos con sus argumentos y sus mentiras, porque entendamos, Él es el padre de la mentira. Y para terminar,
pero nos da la salida y nos dice, ok, ustedes tienen un enemigo. Entonces, ubíquense, enfóquense. Pero el versículo 9 dice, resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre los hermanos en todo el mundo. Resistan. Ahora, esta palabra resistir, muchos la interpretan de una manera como que, por ejemplo, uno viene muchas veces y dice, hermano, está en esta situación, está en esta prueba, entonces, hermano, resista la prueba, resista. Y nos estamos así como que aguante, hermano, resista. Ay, pero lo que nos está diciendo Pedro no es el mismo resistir que nosotros pensamos y creemos. O cuando, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio y uno está levantando y dice, resistí el peso, vamos, aguantá, vos aguantás, resistí. No, no es ese resistir que Pedro nos enseña. Pero cuando nos dice que tenemos que resistir al tal diablo ese, esto a mí sí me impactó, porque el significado de resistir aquí es contradecir, es desmentir. ¿Cómo así? ¿Cómo que resistir aquí es contradecir, es desmentir? Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de cómo resistir al enemigo, al tentador. La palabra dice que después de que el Señor Jesús fue bautizado, inmediatamente el Espíritu del Señor llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto por 40 días y 40 noches. Él estuvo en ayuno, estuvo en oración. Por supuesto, el tentador no se le apareció al quinto, ni al décimo, ni al 20º día, no. 40 días después se le apareció. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba ya consumiéndose, él estaba humanamente, estaba más que débil. Pero el enemigo no podía ver su espíritu estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque él estaba en constante oración con el Padre. Pero el enemigo viene y lo tenta 3 veces. Pero ¿qué le respondió el Señor Jesucristo en esos momentos al diablo? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo al diablo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete, Satanás, porque escrito está. Esta es una respuesta que el Señor Jesús le da al enemigo, pero es una respuesta que está dividida en 2 partes. La primera, y es aquí donde muchos se quedan, vete, Satanás. Y ahí es donde muchos se quedan. Vete, diablo, vete, fuchi, fuera, ya, chao, adiós, diablo, fuchi, adiós, fuera. Es que, y uno, ay, pastor, fíjese que yo le he dicho al diablo que se vaya y no se va y no me hace caso. Eso no es resistir solamente. Jesús le dijo al diablo, y esta es la bomba. Allí realmente está el poder de la resistencia en contra del enemigo. Porque escrito está. Porque escrito está. El resistir a Satanás es una guerra de argumentos. Es desmentir, es contradecir lo que él está diciendo. Es una guerra de argumentos que solamente vamos a ganar, únicamente vamos a ganar con la palabra de Dios en nuestra boca, no con otra cosa. Por eso el resistir es una guerra que solamente vamos a ganar con la palabra de nuestro Señor en nosotros. No la vamos a ganar diciéndole al diablo, ángel de la guarda, luz de compañía, no me desampares. No. Tampoco le vamos a ganar diciéndole, perro que ladra no muerde. Tampoco, menos así. Se gana únicamente, vamos a resistirle argumentándole a él con la palabra.
la palabra de Dios que está en cada uno de nosotros. Resistan al tal estando firmes desde la posición de fe. El problema es que muchos no están firmes en la fe. ¿Y por qué no están firmes en la fe? Porque no conocen la fe. ¿Y qué no es conocer la fe? No conocen la palabra de nuestro Señor. Y no podemos estar parados en algo que no conocemos. No podemos estar firmes en algo que no sabemos qué es. Por eso Pedro nos dice, resistan. Y esta palabra, el resistir, te resistan, está en un presente continuo. Yo estoy parado en la fe. Yo estoy parado en la palabra del Señor. Hoy estoy parado en la palabra mañana, estoy parado en la palabra pasado mañana, estoy parado en la palabra. Mi fe está inquebrantable en la palabra siempre. Por eso Pedro dice, resistan. El único lugar donde voy a destruir al Tala, donde voy a destruir a ese Hasatán, que anda como león rugiente, es en la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Por eso muchos no pueden resistir al diablo, porque como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y ahí es donde se quedan. Pero su fe la ponen en muchas cosas del mundo, en conocimiento del mundo, en lo que dice el Facebook, en lo que los coachings dicen, en lo que 5 minutos de un pequeño video de Facebook les enseña, en lo que su abuelita les dijo. Y ahí es donde basan su fe. Pero eso no es lo que dice Pedro. Por eso Pedro es claro. Dice, hey, su fe tiene que estar basada en la palabra. Y Pablo en Romanos nos lo enseña, que nuestra fe crece, se vuelve inquebrantable por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. No tenemos que seguir siendo ignorantes de la palabra. Nuestra fe tiene que estar cimentada en ella, porque solamente así vamos a poder resistir al diablo y a todas sus mentiras. Solamente con ella es que vamos a evitar el ser ahogados, el ser devorados por las mentiras del enemigo. No podemos seguir siendo ignorantes de las cosas más importantes de la vida, porque las cosas más importantes de la vida son las cosas espirituales. Y el enemigo es feliz cuando nosotros no conocemos la palabra. Él es feliz cuando ustedes no prestan atención a las enseñanzas. Él es feliz cuando ustedes ya están cabeceando. Él es feliz cuando están pegados ahí al Facebook. Él es feliz cuando ustedes no ponen la atención a la palabra que se les da, porque Él sabe que lo que reciben ahí es la medicina que van a necesitar para poder resistirlo, para poder oponerse a Él. Y el poder salir adelante, no por sus fuerzas, sino por seguir adelante por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces entiendan, Él va a hacer lo posible para robar esa semilla, que es lo que ustedes necesitan escuchar para que su fe sea inquebrantable. Tienen que aprender a resistir con la palabra. Ya no más eso de fueras, vete Satanás. No. Tenemos que tener la palabra en nuestra boca. Decirle, no, porque escrito está que por sus llagas yo fui sanado. Porque escrito está que mi casa y yo se vamos a servir a Jehová. Porque escrito está que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque escrito está que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo me van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos la palabra, ahí es donde el tentador y sus demonios huyen de nosotros. Porque no es por nosotros que huyen, es por la palabra que nosotros tenemos para así arrebatarle todas sus mentiras que el diablo nos tira a nosotros. Es la única forma que Él huirá de nuestras vidas.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos el verdadero poder que está escrito en tu enseñanza, en la Biblia, en lo que nos dejaste como guía de nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que cada quien que me escucha el día de hoy sea lleno de esa palabra, que venga y que le escuche, y que no solamente le escuche, sino que ahí venga su fe, y que por medio de ellas puedan luchar, puedan resistir y puedan botar todas esas mentiras que el enemigo les dice a cada uno de ellos. Yo te bendigo, Señor, y bendigo la vida de cada uno de quienes me escuchan. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea una palabra reveladora y que por medio de ella, desde hoy, comiencen a conocerte a ti, que su fe esté cimentada en ti, que entiendan que no están solos, que tú siempre estás con nosotros, siempre. Pero la única forma que vamos a poder ganarle al enemigo y que él huya de nuestras vidas es teniendo la palabra tuya en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Yo te bendigo, te alabo y exalto tu nombre. Gracias, Padre bendito. Amén